Él es el señor Jorge Metri, es empresario PYME, es presidente de APIMEP, que es la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico, y también es integrante de Cegera. Muy buenos días, Jorge, muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Macarena. Gracias por llamar. No, gracias a ustedes. Estoy acá acompañada de Carlos Ventosa, mi compañero. Y bueno, queríamos preguntarle, pues estamos analizando la realidad del país, el trabajo, el tema de los planes sociales, el trabajo, ¿no? Bueno, que Sí. nos cuente usted desde su lugar de, bueno, de empresario PYME. Usted tiene una empresa, una pequeña, mediana empresa del plástico. ¿Cómo están atravesando esta situación? Si se está reactivando la economía, si hay trabajo, si consiguen trabajadores. ¿Cómo están pasando ustedes esto? Bueno, son varias preguntas en una. En una, sí, Bien. sí. Bueno, vamos a empezar por parte. El rubro del plástico en particular es un rubro que, a pesar de la pandemia, fue Salió. favorecido en definitiva porque tuvo un alto impacto de aplicación en todo lo que tiene que ver con la salud. Usaron los productos plásticos justamente para poder separar y para poder ser utilizados en un montón de lugares. Entonces, muchas empresitas, de las cuales yo represento, pudieron hacer frente y seguir adelante, inclusive han trabajado más de lo que en un periodo normal, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que el rubro le favoreció, digamos, a pesar, ¿no?, del padecimiento que tuvo todo el país con respecto a la pandemia. Pero bueno, respecto del problema que tenemos nosotros en el rubro, que creo que yo ya lo dije en otros programas, en otras Sí, sí, lo entrevistas, escuché. Sí, sí. es la capacitación, o sea, conseguir gente capacitada. Porque cuando uno viene ya restringido, cuando veníamos achicándonos, las empresitas no queríamos tomar empleados porque tratábamos de mantener por el tema de costos, y empieza a haber una demanda un poco mayor, uno empieza a pensar en poder ampliar el staff de empleados, y te encontrás con que no encontrás personal idóneo con capacitación, inclusive gente que ha venido, por lo menos en mi caso particular, han venido y que tenían la voluntad de trabajar, porque muchos me dicen, y bueno, pero no los podés capacitar vos, y de hecho Claro, lo claro. hacemos. De hecho lo hacemos en nuestras empresitas, somos una especie de escuela, y después resulta que trabajan una semana, 2 semanas y no vienen más. ¿Usted hace cuánto tiene su empresa? Yo hace 38 años. 28 años tiene. ¿Y empleados? Más o menos siempre tuvo la misma cantidad de empleados. No, no, ¿Mantuvo? no, no, nosotros arrancamos, primero éramos mi hermano y yo nada más. Ah, empezaron solos. Muy de abajo, fue un trabajo de hormiga, donde fuimos creciendo muy de a poco, siempre con el sacrificio y lo que significa en este país, y por todos los vaivenes económicos que tuvimos, Pasaron pero varias crisis, muchas crisis pasaron. todas agarramos desde Alfonsín hasta la fecha, todas las crisis, así que te podés imaginar que tuvimos que afrontar a lo largo de todos estos años. Por eso yo creo que te digo que los problemas que tiene hoy el país no es un problema de este gobierno ni del anterior, es un problema que viene de hace 40 o 50 años atrás. ¿Y por qué usted cree que pasa esto? Porque me dice que toma un empleado y por ahí dura una semana, lo tratamos de capacitar, dura una semana. ¿Por qué pasa eso? ¿Es un problema personal, Porque social? en la mayoría no quieren dejar los planes que están cobrando. Porque cuando vos le decís que lo vas a poner en blanco, le haces el examen preocupacional, te dicen no, pero yo prefiero trabajar en negro porque si no pierdo el plan. Y nosotros, por una cuestión de seguridad, tanto para él como para la empresa, Claro, nosotros tiene que estar registrado, obviamente. No, y aparte si se nos accidenta. registramos como corresponde. Por Entonces, supuesto. muchos dejan de venir a trabajar. Pero mira, el mayor inconveniente que tenemos nosotros, yo estaba escuchando en la entrevista anterior lo que hablaba el señor Carlos Sosa, Sí, sí. que viene de la parte sindical, ¿no? Sí, sí. Bueno, el mayor problema que tenemos nosotros es el sindicato plástico. Tal es así que nuestra asociación está en juicio ya hace casi 4 años con el sindicato plástico.
sindicato plástico no sé, no quiero generalizar, ¿no? Sí. Pero es uno de los grandes problemas que tiene, por lo menos, el rubro, que por lo menos, y sobre todo las micro y pequeñas empresas, ¿no? De hecho, gracias a la demanda que nosotros entablamos, hay 600 demandas de pedidos de quiebra. ¿Vos me escuchás bien? 600 Sí. pedidos de quiebra del sindicato para las empresas, ellos que se arrogan la representatividad de los empleados. Ellos piden la quiebra, el sindicato. Piden la quiebra por el cobro de un artículo del convenio colectivo, el artículo 43, que es una contribución empresarial. A ver si vos me escuchás. Sí. Contribución empresarial para el cumplimiento de planes de capacitación, cultura, previsión y otros. Ese es el título. O sea, es la caja principal de recaudación del sindicato. Yo te puedo garantizar que... Por eso ustedes llegaron a juicio con el sindicato. Llegamos a juicio y tal es así que nadie, muchas de las empresitas no se arriman y no se quieren exponer a asociarse a PIMEP o a la Cámara del Plástico porque tienen miedo que después accionen en contra de ellos, porque lo han hecho con muchas empresas y te amenazan con mandarte inspecciones, porque la realidad es que sobre todo las micro y pequeñas empresas no tienen el 100% de la legalidad que tendrían que tener. Claro. Entonces te amenazan con eso y la realidad es que a mucha gente le da cada vez más bronca seguir adelante. Entonces llega un momento donde los empresarios, pyme y los micropyme, llegan a una edad donde dice, bueno, si mis hijos no quieren seguir o para dejarle una situación que va a ser conflictiva a futuro, claro, prefiero vender todo y cerrar. Y eso significa cerrar. Esa es una de las causantes y creo que es una de las más importantes. Y la otra, que también nosotros estamos en juicio con el gobierno de la ciudad, es la prohibición de los productos plásticos. Claro, sobre todo los de un solo uso. Sí. Nosotros hablamos con el ministro de la parte de medio ambiente de la ciudad de Buenos Aires y en la cara, o sea, no es algo que me lo mandó por mail, sino en la cara me dijo que no iba a parar hasta hacer desaparecer todos los productos plásticos de la ciudad de Buenos Aires. Eso por una cuestión ecológica, ¿no? Plantean, ¿no? Sí. Con la bandera verde en la mano, pero no saben que atrás de cada producto plástico hay gente que trabaja. Y hoy que estamos en un momento del país donde lo que más se prioriza es el trabajo, este hombre no le importa que cierren empresas con tal de llevar adelante una política verde que obviamente tiene sus beneficios, ¿no? Porque hay organismos internacionales que premian este tipo de política verde, y le dan dinero. Sí. Pero uno no está en contra de mantener el medio ambiente con un sistema sustentable, como se habla. Nosotros hemos presentado proyectos con la utilización del reciclado, porque hay gente que no sabe que el plástico es 100% reciclable. Claro. Proponen una bolsa reutilizable para poder reemplazar a esta, que está hecho de plástico, está hecho de polipropileno y que es muy difícil reciclado, que no quiere decir que no se pueda reciclar, pero es bastante difícil. Y se habla de material biodegradable que para poder ser utilizado en el país, primero que no hay materia prima, y si la hay en un porcentaje muy pequeño, y segundo, es muy caro, es extremadamente caro, y por otro lado, no es recuperable, no es reciclable. O sea que ese material, esa bolsa que todo el mundo se cree que porque es biodegradable va a la tierra con la basura y se degrada, no es así. Se tiene que compostar y hay que tener lugares para que se haga el compostaje correspondiente de los materiales. Claro, todo un tema, ¿no? Entonces, nuestra función desde APIMEP, y gracias a Marcelo Fernández, que me dio la posibilidad de integrar también la cejera, sí, fue la única manera que tuvimos de empezar a juntarnos un montón de cámaras pequeñas,
Sí. que no nos sentimos identificados en este caso nosotros con la Cámara del Plástico, ¿no? La que se arroga la representatividad de todo el gremio, que no hace absolutamente nada por los micro y pequeños empresarios, ¿no? Ya que los que están en su comisión directiva son miembros de las empresas más importantes del país. Entonces, es muy difícil pelear, parecemos David contra Goliat, es muy difícil pelear en condiciones desiguales, y tal es así que cuando nosotros fuimos a plantear la primera vez al sindicato este problema, nos dijeron, vuelvan cuando sean un número. ¿Te suena parecido esa Sí, sí. reflexión? Sí, sí. Y bueno, nosotros estamos tratando... Es como que se hace difícil todo, pero a la vez digo que importante es escuchar a todos los actores, porque no se puede tampoco implementar ciertas cuestiones sin estudiar en su complejidad todo, ¿no? Estoy pensando en esto, por ejemplo, del reciclado, pero que generaría infinidad de puestos de trabajo. Nosotros presentamos un proyecto. ¿Qué pasa con todos esos proyectos? Eso es lo que siempre hablamos acá. O sea, ¿qué pasa con todos esos proyectos? Porque los hay. Nosotros le presentamos ese proyecto al ministro Culfas, se lo presentamos hace unos años al senador Basualdo. Yo personalmente se lo he llevado, que yo tengo mi empresa en San Martín. En ese momento el intendente era el señor Gabriel Catopodis. Sí. Y como todas cosas en este país, tiene que haber voluntad política para llevar adelante. Yo lo escuchaba en la entrevista anterior al señor Sosa y decía exactamente lo mismo. Estamos hartos todos de que haya propuestas, un montón de propuestas, pero nadie... no se realizan. Claro, nadie lleva adelante ese tipo de emprendimientos que generarían muchas fuentes de trabajo. Y eso, Jorge, una pregunta. ¿Y ahí no tendría que estar el empresario apuntalando un poco al sector político, dándole las herramientas, los conocimientos y abriéndole un poco el camino? Porque por ahí el funcionario que vos dijiste que fuiste a ver no sabe nada del plástico, entonces ponerse a la par... Bueno, pero hay organismos, de hecho existe Ecoplas, que si bien nosotros no pertenecemos a Ecoplas, siempre lo pongo yo como referencia porque creo es un organismo que pertenece a la Cámara del Plástico y que funciona extremadamente bien y que está trabajando con el tema del reciclado en forma muy positiva y lo lleva a los colegios y dan cursos, pero que no tiene la trascendencia pública que tendría que tener, ¿entendés? Entonces, nosotros le prestamos, ya te digo, cuando fuimos a ver al señor Machiavelli acá a la capital federal, no sabía nada. Pero claro. ¿Por qué no saben nada? Porque en los puestos esenciales, donde hay ministros y funcionarios, son todos contadores o abogados. Ahí está. Es verdad, es verdad. No sé si me entendés, o son especialistas en finanzas, no son gente que sabe lo que es abrir a la mañana una empresa y cerrar la cortina. Son funcionarios, y pagar una quincena. Eso lo dice... Claro, ellos dicen que no hace falta pagar una quincena. No. La realidad es que yo, como le dije una vez, tenés razón, quizás vos no sabés lo que es pagar una quincena, y no es nada del otro mundo cuando tenés los recursos. El problema es cuando no tenés los recursos. Ahí está. Tenés tantas familias que dependen de ustedes, el Estado es socio de los pequeños, de los micro, de los grandes empresarios en todo momento, pero cuando uno le va mal, te siguen tributando igual. O sea, vos estás trabajando en una de esas pérdidas y tenés que pagar ingresos brutos, que es una cosa de locos. Por eso nosotros, por lo menos yo en particular, y me hago cargo de lo que digo, hace rato que vengo diciendo por qué no se puede hacer una reforma tributaria como tienen otros países y reducir de 160 impuestos a 10 o 12 como tienen en otros lados que funcionan. ¿Por qué no hacer esa reforma tributaria? Dicen que es difícil, que no se puede. Acá no se puede nada porque no se quiere. Ahí está. ¿Entendés? Y bueno, y lo mismo con el tema de la reforma laboral. O sea, hablar de la reforma laboral, yo escuchaba también de la parte sindical, ¿no? Y los empresarios, lejos de que ellos piensen que uno quiere hacer una reforma laboral para
para echar gente, porque lo primero que dice, no, quieren hacer la reforma laboral porque quieren echar gente. Para tu conocimiento, yo tengo en mi empresa gente que tiene más de 20 años. Más de 20 años de antigüedad, ¿no? Más de 20 años de antigüedad. Y ninguna empresa a un empleado idóneo lo va a echar. Ninguna, yo te lo puedo garantizar. Y claro, porque es el recurso que tiene la empresa. Claro. Que ¿Qué formó. reforma laboral La empresa, ¿sabés a quién va a echar? Al empleado que es vago, que falta, que inventa cosas y que hace del trabajo un negocio junto con grupos de abogados, hacen un trabajo de negocio laboral, digamos, ¿no? Que muchas veces ese tipo de juicios laborales llevan a la quiebra a empresas muy pequeñas porque no pueden afrontar ese gasto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? No hay una política de segmentación en la Argentina. Todo el mundo habla de las pymes. Si bien las pymes, las micropymes, todas están divididas por el nivel de facturación que tiene cada una, todas las medidas a tomar por todos los gobiernos, por eso te digo, nosotros somos una asociación apolítica, no hacemos política partidaria, hacemos política empresarial. Defendemos únicamente los derechos de los empresarios para que no cierren más empresas pequeñas y que puedan seguir trabajando y creciendo en la medida de las posibilidades, que somos en definitiva los que más trabajo damos en el país. Se plantea que podría hacerse una reforma laboral, digamos, teniendo en cuenta una legislación diferente para las pymes, algo así. Pero hoy, mira, todo el mundo habla del 40% de personal en negro, que es verdad, sí, existe un montón de empresas, sí. Pero nadie hace nada al respecto. Todos saben, pero nadie hace nada. Entonces, hacer algo significa darle la posibilidad a esa pyme que blanquee su situación, con lo cual los empleados que hoy están en negro en esa pyme puedan tener los derechos que tiene cualquier trabajador que está en la formalidad. Porque entonces el problema más grave que está acá no es solamente que los empleos y los salarios son bajos, sino también que hay mucha gente en la informalidad que no tiene derecho a nada. No tiene RT, no tiene jubilación, no tienen nada. Nada, pero lo tienen que hacer por una cuestión de supervivencia. Y otra de las cosas en la que hay que hacer mucho hincapié, Macarena, es en la educación. Durante ya varios años, varias décadas te diría yo, desde que se sacó el colegio industrial en este país, o hay muy pocas escuelas técnicas que quedaron en pie. Sí, sí. Yo soy egresado del Emilio Mitre de acá de San Martín, soy técnico mecánico y estudié y seguí ingeniería aeronáutica. Acá desde que se sacó la parte técnica, las empresas en general se fueron quedando sin el aprovisionamiento de personal idóneo. No hay técnicos, no hay matriceros, no hay torneros, no hay carpinteros, no hay electricistas y nadie hace nada. Son todos abogados, bachilleres, contadores, psicólogos. Acá hay una, yo soy abogada, quien le habla soy abogada. Por eso yo estudié evidencia. Pero con esto te quiero decir que se fue secando. No sé si fue una política adrede que se ha hecho de esto durante muchos años, pero yo me acuerdo cuando yo me recibí de técnico mecánico, yo salía de una empresa y tenía trabajo el otro día en otra empresa. Eso yo creo que hay que orientar. Eso, justo ayer estaba hablando eso con mi marido, justo, estábamos hablando de los chicos, lo que estudian, que a mis hijos son chicos, les falta un montón todavía, pero que uno también, a veces la mayoría de los chicos no tienen una orientación o sea, salís del secundario y decís, bueno, estudio psicología, claro, abogacía, van a las carreras, después por ahí no sabés si efectivamente, por ejemplo, abogados hay un montón, psicólogos hay un montón. Pero el país no necesita tantos, no digo que cerrar las carreras ni nada, porque uno por ahí le gusta eso y quiere estudiar eso, pero sí por ahí orientar, decir, mira, por ahí te conviene estudiar esto porque con esto vas a tener posibilidades laborales. Y uno también puede elegir una carrera en base por lo menos crear incentivos. Yo te puedo demostrar que hay una necesidad, o sea, el argentino, acá hay una gran capacidad o recursos humanos. De hecho, vos te das cuenta que a pesar de todo
los defectos que podemos tener como país, seguimos generando gente de mucha calidad humana e intelectual en todos los rubros. De hecho, toda la parte informática, de la parte de informática y de computación, son requeridos de todas partes del mundo, y muchos argentinos que trabajan en home office o emigran a otros países, los agarran porque les salimos barato y son gente muy, muy preparada. Entonces yo digo, qué lástima no aprovechar esos recursos que tenemos. Y seguimos regalando dinero. Por eso yo el otro día en un programa decía que yo no estoy en desacuerdo con los planes sociales que se le da a la gente, porque el gobierno, cualquier gobierno, tiene un rol social importantísimo. No puede en el país de los alimentos tener gente que se muera de hambre. No. Es una cosa inconcebible. Pero sí se le tienen que dar las herramientas a esa gente, no plata, solo los alimentos y las herramientas y la capacitación para que puedan insertarse en el mundo laboral, ¿cómo se llama?, correctamente. Porque si vos le seguís regalando dinero, lo único que seguís generando son generaciones de vagos y generaciones de gente que no tiene ningún futuro por delante. O sea que usted, por ejemplo, este proyecto del ingreso básico universal no estaría tan de acuerdo, digamos. La verdad, te mentiría si te digo si sé perfectamente de qué se trata ese proyecto. No lo leí. O sea, para hablar de algo que no leí, prefiero no opinar. Claro, pero claro. Yo lo que sí digo que no es que falta trabajo, falta gente capacitada para trabajar y gente que quiera trabajar. No, es mentira que no hay trabajo. Quizás sí, es verdad, hay montones de trabajos que están muy mal remunerados. Y bueno, ahí tiene que estar el control del Estado para que no sea explotada esa gente. Y a veces es cuestión de miedo, no por ahí de falta de voluntad. Yo veo eso, por decir, bueno, voy a perder el plan, yo con esto tengo algo seguro. Porque el tema de decir el plan, bueno, es algo seguro. Bueno, pero el plan te lo tenés que dar. El plan te lo tenés que dar. Yo no estoy en desacuerdo con que se le dé un plan, pero vos no le podés dar un plan a una persona de forma indeterminada, por tiempo indeterminado. O sea, hay gente que está cobrando planes hace años. O sea, eso tiene que ser una pauta para decirle, bueno, mira, no vas a pasar hambre, te voy a dar este plan, pero te tenés que capacitar. No sé, hacer un curso de plomero, de electricista, porque no hay plomeros, no hay electricistas, y trabajo para eso hay siempre. El otro señor hablaba de hacer 600 viviendas para cada provincia. Se necesita un montón de mano de obra, pero si vos vas a hacer una vivienda con gente que no sabe poner un ladrillo, y entonces no cualquier cosa, claro. No podés, ¿me entendés? También el presidente creo que anunció el gasoducto ahí en Vaca Muerta. Sí. El gasoducto ese no lo van a poder hacer todavía porque no hay soldadores. ¿Vos escuchás? No hay soldadores acá en Argentina. Eso no puede pasar, son cosas que la gente no puede pasar. Yo digo, los políticos, antes de llevar adelante un anuncio, vos tenés que buscar los recursos humanos, y si no, capacitarlos, porque hay empresas que así lo hacen, y formar un equipo y salir adelante con eso. Yo soy de la idea que acá somos todos argentinos cuando juega la selección nacional o hay algún evento deportivo importante, donde todo el mundo, siempre le digo esto a mis amigos, ¿no?, y se ríen, pues digo, ahí la gente se olvida del Boca River, del Racing Independiente, ahí somos todos celeste y blanca. Y esto es lo mismo. Si acá no nos juntamos todos los partidos y dejamos de lado las mezquindades políticas y egoístas y las aspiraciones individuales, no vamos a salir más. Esto se llegó a un punto de inflexión donde es necesario que se haga una gran concertación política y realmente se le dé una respuesta a todo este problema que se está sucediendo. Así es. Claro, y también que la voz de los empresarios se haga notar mucho más. Ejemplo, yo soy partidario, aparte de los medios masivos, que se hagan notar sus propuestas en las FM territoriales, que también estamos sin pauta de nadie, y me parece que los empresarios, los que puedan,
buscar ese camino, es bueno que difundan sus ideas, porque en el final de cuentas estamos todos acá Tratando de en construir. el mismo barco. Esto es un Sí, barco, sí, sí. todos Exactamente. vamos en un barco. Mira, yo quiero aprovechar esta posibilidad que vos me das, Macarena y Carlos, para decirle a un montón de pequeños empresarios, microempresarios, mediano empresarios, que muchas veces se quedan discutiendo en forma privada y se quejan y se quejan y se quejan Sí. y no forman parte de ninguna asociación, de ninguna cámara. Claro, Claro. Y eso no sirve. Si vos no te involucrás, si vos no llevas adelante esa voz y no tenés esa propuesta, porque después a la hora de la verdad, al que le va bien dice más sí, que se arreglen los otros. A mí, mi empresa anda bien, yo no me meto. Y no es así. ese es el error, ahí está el error. Tenemos que empezar a pensar un poquito más en el otro y tenemos que empezar a involucrarnos un poco más. Por eso, en eso es lo que creo que más me gustó de pertenecer a Cejera y estar con Marcelo Fernández, porque creo que en eso tenemos un pensamiento muy, muy parecido, muy igual, que necesitamos que las cámaras y las empresas del país, no solamente de Buenos Aires, porque parecería que solamente la Argentina se reduce En Buenos Aires. a la provincia de Buenos Aires, y hay un montón de empresarios y empresas pequeñas que dan trabajo en las distintas provincias, que se unan a Cejera, que se unan a aquellas empresas del plástico, a PIMEP, las que no se sienten representados, porque nosotros, a mí me dicen mis amigos, me dice Jorge, esto te puede causar un problema, vos estás muy expuesto. Yo ya tengo 59 años, Macarena. Hace, como te dije antes, 38 años Toda que la vida. vengo remando en dulce de leche. Sí, sí. Y la verdad que me da mucha bronca, porque yo amo este país. Nunca pensé en irme de este país cuando tuve varias oportunidades para hacerlo, porque yo considero que tenemos todo para tener una Argentina hermosa, no solo desde lo turístico, que no tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo, sino también de lo que hace a la calidad de la gente, porque uno a veces se queda con la imagen de la gente capaz que de la capital o de la provincia de Buenos Aires. Hay que moverse por el interior del país para saber la generosidad y la calidad de gente que hay en el resto del país. Entonces, dejemos de ser un país unitario, empecemos a ser más un país más federal, no de la boca para afuera, sino realmente que los funcionarios empiecen a trabajar con ¿cómo se llama?, con todo el país, y que se dejen de hinchar con los feudos sindicales y los feudos de las distintas provincias. Acá el sindicato plástico hace más de 30 años que está el mismo secretario general. Bueno, lo hemos entrevistado nosotros, sí. Y es multimillonario. Entonces, ¿con qué cara vos vas a decir nosotros los trabajadores? Yo como empresario hace 38 años, pero no tengo no llego ni a comprarme uno de los vehículos que tiene él. Entonces, te da mucha bronca que después te vengan a apretar para tener que pagar un artículo para seguir manteniendo esa manga de vagos. Entonces, No, porque general, sí, eso se termina... entonces, Claro, sí. ¿por qué no se los investiga? ¿Por qué los asociados no le piden explicaciones a ellos, a los dirigentes? Yo creo que tiene que ser al revés. En lugar de pedirle al empresario y hostigarlo, le tienen que pedir los que son asociados a los sindicatos explicaciones a sus dirigentes, a ver cómo ellos viven como ricos mientras ellos están paliando a veces una situación que no llegan a fin de mes. Me parece que es al revés. Nosotros estamos para dar trabajo, para seguir adelante. Yo te puedo garantizar que la gran mayoría de las micropymes y de las pequeñas empresas no nos resignamos a perder y a cerrar nuestras empresas. La peleamos hasta el último minuto y la cerramos cuando ya no nos queda otra alternativa, porque nos costó muchísimo sacrificio, muchas horas de trabajo, de trabajar de sol a sol para poder llegar a tener un ingreso y ser fuente de trabajo, como en este caso, en mi empresa, a 15 familias. No, eso es importantísimo, Claro, eso es importa. importantísimo. Bueno, Jorge, realmente le agradecemos muchísimo esta comunicación y para lo que necesiten, acá estamos. Te agradezco es a vos, bueno tener la Macarena, voz. y a vos, Carlos. Sí. Fue un placer hablar con ustedes y estoy a su disposición para lo que necesiten también.
Muy Muchísimas agradecido. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, estamos conversando con Jorge Metri, empresario PYME, presidente de APIMEP, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico, integrante también de Segera. Bueno, con un montón de conceptos clarísimos, nos vamos a un tema musical que seguimos con el programa y dentro de un rato nomás ya viene la...